10 de junio de 1991. Una mañana normal en South Lake Tahoe, California. Jaycee Lee Dugard, de 11 años, camina hacia la parada de autobús escolar como cualquier otro día. Lleva su mochila rosada, su cabello rubio brilla bajo el sol matutino. De repente, un auto gris se detiene junto a ella. Un hombre sale rápidamente. En segundos, Jaycee desaparece. Durante 18 años, el mundo creyó que estaba muerta. Su madre nunca perdió la esperanza. Los investigadores siguieron pistas falsas, pero Jaycee estaba viva, escondida a plena vista. 26 de agosto de 2009. Una llamada cambia todo. Jaycee Dugard, ahora de 29 años, es encontrada. Tiene 2 hijas. Ha vivido una pesadilla inimaginable durante casi 2 décadas. Esta es la historia completa de uno de los secuestros más impactantes de la historia estadounidense. Una historia de supervivencia, resistencia y el poder inquebrantable del amor maternal. Jaycee Lee Dugard nació el 3 de mayo de 1980 en Anaheim, California. Era hija de Terry Provin, una madre soltera que trabajaba incansablemente para darle la mejor vida posible a su pequeña. Cuando Jaycee tenía 5 años, Terry se mudó a South Lake Tahoe, buscando un ambiente más tranquilo y seguro para criar a su hija. Era una comunidad pequeña rodeada de montañas y el hermoso lago Tahoe, el lugar perfecto para que una niña creciera. Terry conoció a Carl Provin, quien se convirtió en el padrastro de Jaycee. Carl era un hombre trabajador que amaba a Jaycee como si fuera su propia hija. La familia vivía en una casa modesta en Meyers, un pequeño vecindario donde todos se conocían. Jaycee era una niña brillante y vivaz. Tenía cabello rubio que brillaba al sol y ojos azules llenos de curiosidad. Le encantaba leer, especialmente libros sobre aventuras y misterios. Era una estudiante aplicada en la escuela primaria Meyers Elementary. A los 11 años, Jaycee estaba en 5º grado. Era popular entre sus compañeros y tenía varios amigos cercanos. Su maestra la describía como una estudiante responsable y amable. Soñaba con convertirse en veterinaria porque amaba profundamente a los animales. Los lunes eran especiales para Jaycee. Después de los fines de semana, siempre tenía historias que contar a sus amigos sobre sus aventuras en las montañas o junto al lago. Era una niña normal, con sueños normales, viviendo una vida normal. La mañana del 10 de junio de 1991 comenzó como cualquier otra. Terry preparó el desayuno mientras Jaycee se alistaba para la escuela. Carl ya había salido temprano al trabajo. Era una rutina familiar que habían repetido cientos de veces. Jaycee desayunó cereal con leche, empacó su mochila rosada con los libros del día y se despidió de su madre con un beso en la mejilla. «Te amo, mamá», dijo alegremente. «Nos vemos esta tarde». Eran las 8:45 de la mañana cuando Jaycee salió de casa. La parada del autobús estaba a solo 1 cuadra de distancia, subiendo por una pequeña colina. Era un trayecto que había hecho miles de veces. Nadie podía imaginar que sería la última vez que caminaría libre por esa calle. Jaycee caminaba tranquilamente por Vashon Boulevard, la calle que la llevaba a su parada de autobús. Era una mañana hermosa de principios de verano. Los árboles estaban verdes, los pájaros cantaban, y la brisa fresca del lago acariciaba su rostro. Mientras subía la colina, escuchó el ruido de un motor detrás de ella. Un sedán gris se acercaba lentamente. Jaycee no le prestó mucha atención al principio. Los autos pasaban por esa calle todo el tiempo. Pero el auto se detuvo junto a ella. Jaycee sintió un escalofrío de inquietud. La ventana del pasajero se bajó
y una mujer de mediana edad la miró desde el interior. «Disculpa, pequeña», dijo la mujer con voz aparentemente amable. «¿Podrías ayudarnos? Estamos buscando un perro perdido. ¿Has visto un perrito pequeño por aquí?» Jaycee, criada para ser educada con los adultos, se acercó ligeramente al auto. «No, lo siento. No he visto ningún perro», respondió cortésmente. En ese momento, la puerta del conductor se abrió violentamente. Un hombre alto y corpulento saltó del auto. Philip Craig Garrido, de 40 años, se dirigió rápidamente hacia Jaycee. «¡Ayuda!», gritó Jaycee instintivamente, pero era demasiado tarde. Garrido la agarró con fuerza y la arrastró hacia el auto. Jaycee luchó desesperadamente, gritando y pataleando, pero el hombre era mucho más fuerte. En segundos, Jaycee fue empujada al interior del sedán. Nancy Garrido, la esposa de Philip, ayudó a sujetar a la niña mientras su esposo arrancaba el motor. El auto se alejó rápidamente por Washington Boulevard, llevándose consigo la infancia de Jaycee para siempre. Carl Provin, el padrastro de Jaycee, trabajaba en su taller casero cuando escuchó gritos provenientes de la calle. Salió corriendo hacia el sonido y alcanzó a ver un sedán gris alejándose a gran velocidad. Algo le dijo que esos gritos estaban relacionados con su hija. Inmediatamente llamó a la escuela para preguntar si Jaycee había llegado. Cuando le dijeron que no, su corazón se hundió. Llamó al 911 y reportó la desaparición de su hijastra. En minutos, las autoridades llegaron a la escena. La investigación más intensa en la historia de South Lake Tahoe estaba a punto de comenzar. La noticia de la desaparición de Jaycee Dugard se extendió rápidamente por toda la comunidad de Lake Tahoe. Era impensable que algo así pudiera suceder en su pequeña y segura comunidad. El departamento del sheriff del condado de El Dorado tomó la investigación principal. El FBI se unió inmediatamente debido a la naturaleza del crimen y la posibilidad de que los responsables hubieran cruzado líneas estatales. Terry Provin, la madre de Jaycee, estaba devastada. En cuestión de horas, su mundo perfecto se había desmoronado completamente, pero se negó a rendirse. Desde el primer día, Terry tuvo la convicción absoluta de que su hija seguía viva. «Jaycee está viva», declaró Terry en ruedas de prensa. «Puedo sentirlo. Una madre sabe estas cosas. No voy a parar hasta encontrarla». La comunidad se movilizó inmediatamente. Cientos de voluntarios se unieron a las búsquedas. Pegaron carteles con la foto de Jaycee en cada poste, tienda y edificio público en un radio de cientos de kilómetros. Los carteles mostraban a una niña sonriente de 11 años con cabello rubio y ojos azules. «Desaparecida, Jaycee Lee Dugard», decían en letras grandes. «Si tienes información, llama inmediatamente». Las autoridades siguieron cada pista posible. Interrogaron a cientos de personas. Revisaron registros de vehículos grises en toda California y Nevada. Organizaron búsquedas masivas en bosques, lagos y áreas remotas. Psíquicos y videntes de todo el país llamaron alegando tener información sobre Jaycee. Cada llamada era investigada meticulosamente, sin importar cuán extraña pudiera parecer. Aparecieron pistas falsas constantemente. Testigos creían haber visto a Jaycee en diferentes estados. Cada reporte generaba esperanza en la familia, seguida por la decepción cuando resultaba ser un caso de identidad equivocada. Los medios nacionales se interesaron en el caso. El programa America's Most Wanted presentó la desaparición de Jaycee varias veces. Su foto apareció en cartones de leche y en programas de televisión a nivel nacional. Pero los meses pasaron sin resultados concretos. 1 año, 2 años,
5 años. Muchos investigadores comenzaron a creer que Jaycee había fallecido, pero Terry nunca perdió la esperanza. Hasta que no vea evidencia definitiva, mi hija está viva, repetía constantemente Terry. Voy a buscarla hasta mi último aliento. Para entender completamente la pesadilla que vivió Jaycee durante 18 años, debemos conocer a sus captores, Philip y Nancy Garrido. Philip Craig Garrido nació en 1951 en Pittsburgh, California. Desde joven mostró comportamientos perturbadores y tendencias hacia las drogas y el alcohol. Su vida estaba marcada por la violencia y los delitos graves. En 1976, cuando tenía 25 años, Garrido cometió un grave delito contra una joven en South Lake Tahoe, exactamente en la misma área donde años después tomaría a Jaycee. Fue arrestado y sentenciado a 50 años en una prisión federal de Nevada. Sin embargo, el sistema de justicia falló. Garrido fue liberado en libertad condicional después de cumplir solo 11 años de su sentencia. Era 1988, y un individuo peligroso caminaba libre por las calles. Nancy Garrido, nacida en 1955, conoció a Philip mientras él estaba en prisión. Se enamoró de él durante las visitas conyugales y se casó con él mientras aún estaba encarcelado. Nancy se convirtió en cómplice de las acciones de su esposo. Cuando Philip fue liberado, la pareja se mudó a Antioch, California. Compraron una casa en 1400 Walnut Avenue, una propiedad que parecía normal desde la calle, pero que escondía secretos terribles en su patio trasero. Philip construyó una serie de estructuras improvisadas en la parte trasera de su propiedad. Tiendas de campaña, cobertizos de madera y refugios ocultos entre árboles y arbustos. Estas estructuras estaban escondidas por altas cercas y vegetación densa. Los vecinos ocasionalmente escuchaban ruidos extraños provenientes de la propiedad de los Garrido. Niños jugando, voces de niñas, sonidos inexplicables. Pero cuando preguntaban, Philip siempre tenía explicaciones aparentemente razonables. «Son mis sobrinas que vienen a visitar», decía Philip. «O tengo un negocio de cuidado de niños en el patio trasero». Los vecinos, aunque suspicaces, nunca reportaron sus sospechas a las autoridades. Durante los años previos al secuestro de Jaycee, Philip se obsesionó con fantasías religiosas delirantes. Creía que Dios le hablaba directamente y que tenía una misión especial en la tierra. Estas delusiones justificaban, en su mente enferma, sus crímenes posteriores. Nancy, por su parte, se convirtió en una colaboradora dispuesta. Ayudaba a Philip en sus planes criminales y más tarde cuidaría a las hijas que Jaycee sería forzada a tener. Era tanto víctima como perpetradora en esta historia compleja y perturbadora. Cuando Jaycee fue llevada a la casa de los Garrido en Antioch, comenzó una pesadilla que duraría 18 años. La propiedad se convirtió en su prisión, un mundo completamente aislado del exterior. Inicialmente, Jaycee fue mantenida en un cobertizo en el patio trasero. Era una estructura pequeña y claustrofóbica, con apenas suficiente espacio para una cama individual. No tenía ventanas al exterior y solo una puerta que permanecía cerrada con llave. Philip le dijo a Jaycee que si gritaba o intentaba escapar, mataría a su familia. «Sé exactamente dónde vive tu madre», le amenazaba constantemente. «Si no obedeces, ella morirá por tu culpa». Para una niña de 11 años, estas amenazas eran absolutamente terroríficas y efectivas. Jaycee se vio forzada a no obedecer para proteger a su familia, sin saber que la estaban buscando desesperadamente.
Los primeros meses fueron los más difíciles. Jaycee lloraba constantemente por su madre. Se preguntaba por qué le había pasado esto, qué había hecho mal. Era solo una niña tratando de entender una situación imposible de comprender. Philip controlaba completamente su vida. Decidía cuándo podía comer, cuándo podía salir del cobertizo, qué podía hacer durante el día. Era un control absoluto diseñado para quebrar su espíritu y hacerla dependiente de él. Nancy jugaba un papel complicado en esta dinámica. A veces actuaba como una figura maternal distorsionada, proporcionando a Jaycee comida y algo de compañía. Otras veces, era claramente una guardiana cruel que ayudaba a mantener a Jaycee prisionera. Con el tiempo, Philip construyó estructuras adicionales en el patio trasero. Tiendas de campaña más grandes, cobertizos más elaborados, incluso una pequeña estructura que llamaba el estudio, donde afirmaba recibir mensajes divinos. Jaycee fue forzada a vivir en estas condiciones primitivas durante años. No tenía acceso a educación formal, atención médica adecuada o contacto con el mundo exterior. Su universo se redujo a los confines del patio trasero de los Garrido. Pero Jaycee demostró una resistencia notable. Internamente, nunca dejó de ser la niña curiosa e inteligente que había sido. Leía cualquier libro que pudiera encontrar. Observaba la naturaleza en el pequeño espacio que le permitían. Mantenía viva su mente y su esperanza. Uno de los aspectos más perturbadores de la historia de Jaycee es que, durante su cautiverio, fue forzada a tener 2 hijas con su captor. Estas niñas nacieron en condiciones terribles y crecieron sin conocer el mundo exterior. La primera hija nació cuando Jaycee tenía 14 años. El parto ocurrió en el patio trasero de los Garrido, sin asistencia médica profesional. Nancy Garrido, sin entrenamiento médico, asistió el parto en condiciones primitivas y peligrosas. Jaycee nombró a su primera hija. A pesar de las circunstancias horribles de su concepción, Jaycee inmediatamente desarrolló un amor maternal profundo e inquebrantable hacia la bebé. Esta niña se convirtió en su razón de vivir. 4 años después, nació la segunda hija de Jaycee. Nuevamente, el parto ocurrió en secreto en el patio trasero, sin atención médica adecuada. Milagrosamente, ambas niñas nacieron saludables a pesar de las condiciones deplorables. Las hijas de Jaycee crecieron creyendo que Nancy Garrido era su madre y que Jaycee era su hermana mayor. Era una mentira elaborada diseñada para confundir a las niñas sobre sus verdaderas identidades y orígenes. Philip les decía a las niñas que el mundo exterior era peligroso y malvado. Les enseñaba que la gente de afuera las lastimaría si alguna vez las encontraba. Esta manipulación psicológica las mantenía temerosas de buscar ayuda o escapar. Las niñas nunca fueron a la escuela, nunca vieron a un doctor, nunca jugaron con otros niños. Su educación consistía en algunos libros viejos que Philip ocasionalmente les proporcionaba. Jaycee hacía su mejor esfuerzo para enseñarles a leer y escribir. Vivían en las mismas estructuras improvisadas en el patio trasero. Dormían en tiendas de campaña o cobertizos, sin calefacción adecuada en invierno o aire acondicionado en verano. Sus condiciones de vida eran deplorables para cualquier estándar. Pero dentro de esta prisión, Jaycee creó un ambiente de amor para sus hijas. Las protegía tanto como podía de los aspectos más perturbadores de su situación. Cantaba para ellas, les contaba historias, jugaba con ellas en el pequeño espacio disponible. Las niñas desarrollaron una relación estrecha entre ellas y con Jaycee. Sin saber que era su madre biológica,
Instintivamente se sentían más conectadas a ella que a Nancy o Philip. El vínculo maternal natural persistía a pesar de las mentiras que les contaban. Para Jaycee, sus hijas representaban tanto la mayor bendición como la mayor complicación de su cautiverio. Las amaba intensamente, pero también sabía que escapar sería imposible mientras tuviera que proteger a dos niñas pequeñas. Mientras Jaycee vivía su pesadilla en Antioch, el mundo exterior continuaba. Los años 90 se convirtieron en los 2000. La tecnología avanzó, la sociedad cambió. Pero para Jaycee, el tiempo se había detenido el 10 de junio de 1991. Durante estos años, Jaycee perdió toda su adolescencia y juventud temprana. No fue al baile de graduación, no se graduó de la secundaria, no fue a la universidad, no tuvo citas románticas, no experimentó ninguno de los ritos de paso normales de crecer. En lugar de eso, se convirtió prematuramente en madre y protectora. Tuvo que desarrollar una fortaleza emocional extraordinaria para sobrevivir y cuidar a sus hijas en circunstancias imposibles. Terry Provin, mientras tanto, nunca dejó de buscar a su hija. Mantuvo el caso en los medios tanto como pudo. Participó en programas de televisión, dio entrevistas a periódicos, habló en conferencias sobre niños desaparecidos. Carl Provin se sumergió en la investigación del caso. Mantenía archivos meticulosos de cada pista, cada avistamiento reportado, cada desarrollo en la investigación. La casa familiar se convirtió en un centro de operaciones no oficial para la búsqueda de Jaycee. Los investigadores nunca cerraron oficialmente el caso, pero muchos lo consideraban un caso sin resolver. Habían seguido miles de pistas que no llevaban a ningún lado. Sin un cuerpo o evidencia concreta, el caso se volvió más frío con cada año que pasaba. En 2001, 10 años después del secuestro, las autoridades organizaron una búsqueda masiva renovada. Cientos de voluntarios peinaron nuevamente las áreas alrededor de Lake Tahoe. Utilizaron nueva tecnología, incluyendo radares de penetración terrestre y equipos de búsqueda más avanzados. Pero Jaycee no estaba en las montañas o bosques de Lake Tahoe. Estaba a menos de 200 millas de distancia, escondida a plena vista en un patio trasero suburbano en Antioch. Los años 2000 trajeron nueva atención mediática al caso. El programa America's Most Wanted presentó actualizaciones regulares. Se crearon sitios web dedicados a encontrar a Jaycee. Su foto aparecía en carteles de edad progresada que mostraban cómo podría verse de adulta. Para 2005, 14 años después del secuestro, muchas personas asumían que Jaycee estaba muerta. Pero Terry nunca aceptó esta posibilidad. Continuó organizando vigilias anuales en el aniversario del secuestro de su hija. Jaycee sigue ahí afuera, insistía Terry año tras año. Sé que está viva. Sé que está esperando que la encontremos. No voy a rendirme. Esta fe inquebrantable de una madre resultaría ser profética. Durante los 18 años de cautiverio, hubo varios momentos en que Jaycee estuvo increíblemente cerca de ser descubierta. Estos casos fallidos demuestran cómo el sistema falló repetidamente en proteger tanto a Jaycee como a sus hijas. En 1993, solo 2 años después del secuestro, un oficial de libertad condicional visitó la casa de los Garrido como parte de una inspección de rutina. Philip Garrido estaba en libertad condicional por su condena anterior por violación. El oficial inspeccionó la casa principal, pero nunca revisó completamente el patio trasero. Si hubiera caminado unos metros más allá de la casa, habría descubierto las estructuras donde Jaycee estaba siendo mantenida prisionera.
En 2006, los vecinos de los Garrido llamaron a las autoridades quejándose de ruidos extraños provenientes del patio trasero. Reportaron escuchar voces de niños y actividad sospechosa a horas inusuales. 2 oficiales del departamento del sheriff del condado de Contra Costa respondieron a la llamada. Hablaron con Philip Garrido en la puerta principal de su casa. Él les explicó que los ruidos eran de sus sobrinas, que lo visitaban ocasionalmente. Los oficiales aceptaron esta explicación sin investigar más. No pidieron ver identificación de las supuestas sobrinas. No inspeccionaron el patio trasero. Se fueron convencidos de que no había nada sospechoso. Si hubieran caminado hacia el patio trasero, habrían encontrado a Jaycee y a sus 2 hijas viviendo en condiciones deplorables. El caso habría terminado 3 años antes. En 2008, otro oficial de libertad condicional realizó una inspección en la propiedad de los Garrido. Esta vez, el oficial notó que había estructuras no autorizadas en el patio trasero, lo cual violaba los términos de la libertad condicional de Philip. Pero increíblemente, el oficial simplemente le advirtió a Garrido que removiera las estructuras. No investigó quién vivía en esas estructuras o por qué estaban ahí. Otra oportunidad perdida de rescatar a Jaycee. Durante todos estos años, las hijas de Jaycee ocasionalmente fueron vistas por los vecinos. Algunas personas notaron que había niñas que parecían vivir permanentemente en el patio trasero de los Garrido, lo cual era extraño. Pero en una sociedad donde las personas tienden a evitar involucrarse en los asuntos de sus vecinos, estas observaciones nunca se convirtieron en reportes oficiales a las autoridades. El sistema de supervisión también falló repetidamente. A pesar de que Philip Garrido era un individuo con antecedentes penales viviendo con menores de edad no reportados en su propiedad, las inspecciones fueron superficiales e inadecuadas. Estas fallas sistemáticas permitieron que la situación difícil de Jaycee continuara años más allá de lo que debería haber sido posible. Cada oportunidad perdida representaba años adicionales de dificultades para Jaycee y sus hijas. Para 2009, 18 años después de la desaparición, Philip Garrido comenzó a mostrar comportamientos cada vez más erráticos y delirantes. Sus fantasías religiosas se intensificaron y empezó a creer que tenía poderes especiales otorgados por Dios. Garrido se obsesionó con la idea de que podía controlar el sonido con su mente. Construyó dispositivos extraños que afirmaba podían manipular las ondas sonoras. Creía que Dios le había dado esta habilidad especial para una misión divina. Comenzó a contactar organizaciones religiosas y medios de comunicación, afirmando que tenía revelaciones importantes que compartir con el mundo. Sus cartas y llamadas telefónicas estaban llenas de divagaciones incoherentes sobre sus supuestos poderes. En agosto de 2009, Garrido decidió que era hora de compartir su mensaje divino con una audiencia más amplia. Contactó al FBI en San Francisco, insistiendo en que tenía información importante que revelar. Pero su verdadera motivación no era religiosa. Los investigadores creen que Garrido planeaba usar a Jaycee y a sus hijas en sus delusiones públicas. Quería presentarlas como evidencia de sus poderes especiales de rehabilitación. El 24 de agosto de 2009, Garrido visitó el campus de la Universidad de California en Berkeley. Quería organizar un evento donde pudiera hablar sobre sus creencias religiosas y demostrar sus supuestos poderes. Llevó consigo a las 2 hijas de Jaycee, presentándolas como sus propias hijas. Las niñas,
que tenían entonces 11 y 15 años, nunca habían estado en público antes. Su comportamiento era extraño y llamó la atención de los oficiales de seguridad del campus. Lisa Campbell, oficial de seguridad de UC Berkeley, notó inmediatamente que algo no estaba bien. Las niñas parecían nerviosas y confundidas. Sus respuestas a preguntas simples eran extrañas. Parecían no saber cosas básicas sobre el mundo exterior. Campbell también notó algo perturbador sobre Garrido mismo. Su comportamiento era errático y sus explicaciones sobre las niñas no tenían sentido. Cuando le preguntó sobre la madre de las niñas, sus respuestas fueron evasivas y contradictorias. La intuición de Campbell le decía que algo estaba terriblemente mal. Después de que Garrido y las niñas se fueron, ella decidió investigar más. Verificó el nombre de Philip Garrido y descubrió que era un individuo con antecedentes penales bajo supervisión. Campbell inmediatamente contactó al oficial de supervisión de Garrido, Edward Santos. Le reportó el encuentro extraño y expresó sus preocupaciones sobre las niñas que estaban con Garrido. Esta llamada telefónica iniciaría la cadena de eventos que finalmente llevaría al rescate de J.C. Dugard. El 25 de agosto de 2009, Edward Santos, el oficial de supervisión de Philip Garrido, recibió la llamada de Lisa Campbell sobre el comportamiento extraño de Garrido y las misteriosas niñas que lo acompañaban. Santos inmediatamente se alarmó. Sabía que Garrido no tenía hijos registrados y que vivir con menores de edad no reportados violaba severamente los términos de su supervisión. Santos ordenó que Garrido se presentara inmediatamente en su oficina con las niñas para una inspección de emergencia. También contactó a otros investigadores para que lo ayudaran con el interrogatorio. El 26 de agosto de 2009, Garrido llegó a la oficina de supervisión en Concord, California. Llevaba consigo a las dos niñas y, sorprendentemente, también a una mujer joven que afirmaba ser su hermana. Esta mujer joven era J.C. Dugard, pero después de 18 años en cautiverio, era irreconocible. Tenía el cabello teñido de negro, había ganado peso, y su apariencia había cambiado completamente desde la niña de 11 años que había desaparecido. Los investigadores comenzaron a interrogar a Garrido sobre las niñas. Sus explicaciones eran incoherentes y contradictorias. Primero dijo que eran sus sobrinas, luego afirmó que eran sus hijas adoptivas, después cambió su historia nuevamente. Mientras tanto, otros oficiales comenzaron a hablar separadamente con las niñas y con la mujer que afirmaba ser hermana de Garrido. Sus historias también eran extrañas y no coincidían entre sí. Campbell Allison, una investigadora experimentada del Departamento de Libertad Condicional, se hizo cargo del interrogatorio de la mujer joven. Algo sobre ella le parecía familiar, pero no podía identificar exactamente qué era. ¿Cuál es tu nombre real?, le preguntó Allison directamente a J.C. J.C. había vivido tanto tiempo bajo identidades falsas que inicialmente vaciló. Pero después de un momento, algo se quebró dentro de ella. La oportunidad de libertad que había esperado durante 18 años finalmente había llegado. «Mi nombre es J.C. Lee Dugard», respondió en voz baja. El nombre no significó nada inmediatamente para Allison, pero cuando J.C. agregó, «Fui secuestrada hace 18 años en South Lake Tahoe», el mundo de Allison se detuvo. Allison inmediatamente recordó el caso. Había visto los carteles, había escuchado sobre la niña desaparecida, pero la mujer frente a ella
no se parecía en nada a las fotos de edad progresada que había visto. ¿Puedes probar que eres Jaycee Dugard?, preguntó Allison, tratando de mantener su voz calmada mientras su corazón se aceleraba. Jaycee comenzó a contar detalles que solo la verdadera Jaycee podría saber. Describió su casa en Meyers, a su madre Terry, a su padrastro Carl. Mencionó su gato llamado Monkey y detalles específicos sobre la mañana de su secuestro. Mientras Jaycee hablaba, Allison sentía escalofríos. Esta mujer sabía detalles íntimos sobre un caso que había captivado a la nación durante casi 2 décadas. Pero la confirmación definitiva vino cuando Jaycee mencionó detalles sobre la mañana del secuestro que nunca habían sido hechos públicos. En otra sala, los investigadores continuaban interrogando a Philip Garrido. Bajo presión intensa, finalmente comenzó a admitir fragmentos de la verdad. Reconoció que había secuestrado a una niña años atrás, pero trató de minimizar sus acciones. Nancy Garrido también estaba siendo interrogada por separado. Su historia colapsó rápidamente cuando los investigadores señalaron las inconsistencias en sus declaraciones. Eventualmente, ella también admitió conocer la verdadera identidad de Jaycee. A las 4 de la tarde del 26 de agosto de 2009, los investigadores tenían suficiente evidencia para estar seguros. Habían encontrado a Jaycee Lee Dugard, la niña que había desaparecido 18 años antes. Mientras los investigadores procesaban esta revelación increíble, la prioridad inmediata era contactar a la familia de Jaycee. Terry Provin había esperado esta llamada durante 18 años, pero cuando finalmente llegó, casi no podía creerlo. El agente del FBI, Tony Botti, fue quien hizo la llamada histórica. «Señora Provin», dijo con voz cuidadosa, «creo que tenemos noticias sobre Jaycee. Hemos encontrado a una mujer que dice ser su hija». Terry había recibido llamadas similares antes, reportes de falsos avistamientos que siempre resultaban ser casos de identidad equivocada. Pero algo en la voz de la gente era diferente esta vez. ¿Estás seguro?, preguntó Terry, su voz temblando. ¿Realmente es ella? Señora, estamos bastante seguros de que es Jaycee, respondió Botti. Ella conoce detalles que solo su hija podría saber. Necesitamos que venga a California para confirmar la identificación. Terry colgó el teléfono y se quedó en shock por varios minutos. Después de 18 años de espera, de esperanza, de nunca rendirse, su hija había sido encontrada, pero también tenía miedo. ¿En qué condición estaría Jaycee? ¿Cómo habían sido estos 18 años para ella? Carl Provin también estaba en shock. El hombre que había escuchado los gritos de Jaycee esa mañana de junio en 1991, que había vivido con la culpa de no haber podido salvarla, finalmente sabría qué había pasado con su hijastra. Mientras la familia Provin se preparaba para el viaje más importante de sus vidas, Jaycee estaba siendo cuidada por especialistas en víctimas de crímenes. Era abrumador estar de repente en el mundo real después de 18 años de aislamiento. Todo era diferente. La tecnología había avanzado enormemente. Los teléfonos celulares eran comunes. Internet estaba en todas partes. El mundo que Jaycee había conocido como niña de 11 años había cambiado completamente. Pero lo más difícil para Jaycee era procesar que finalmente era libre. Después de casi 2 décadas creyendo que nunca escaparía de los Garrido, de repente estaba rodeada de personas que querían ayudarla y protegerla. Sus hijas también estaban siendo cuidadas por especialistas. Para ellas, este rescate era aún más confuso.
No entendían por qué habían sido separadas de las únicas personas que habían conocido como familia. No sabían que habían sido rescatadas de una situación muy difícil. Los investigadores trabajaron cuidadosamente para explicar la situación a las niñas de manera apropiada para su edad. Comenzaron el proceso delicado de ayudarlas a entender que la mujer que creían que era su hermana mayor era en realidad su madre. El 27 de agosto de 2009, Terry Provin y Carl Provin llegaron al centro de víctimas donde Jaycee estaba siendo cuidada. Era un momento que habían imaginado miles de veces durante 18 años, pero nada podría haberlos preparado para la realidad. Cuando Terry vio a Jaycee por primera vez, inicialmente no la reconoció. La niña de 11 años con cabello rubio se había convertido en una mujer de 29 años con cabello oscuro. Pero cuando Jaycee sonrió, Terry vio inmediatamente a su pequeña hija en esa sonrisa. «¿Mamá?», dijo Jaycee en voz baja. «Sí, bebé, soy yo», respondió Terry, y ambas comenzaron a llorar mientras se abrazaban por primera vez en 18 años. Carl también abrazó a Jaycee, el hombre que nunca había dejado de buscarla. «Te extrañé tanto», le susurró. «Nunca dejé de buscarte». Era un momento de alegría indescriptible, pero también de dolor y pérdida. Habían perdido 18 años juntos. Jaycee había perdido toda su adolescencia y juventud temprana. Terry había perdido ver a su hija crecer y convertirse en mujer. Pero también había alegría en conocer a las hijas de Jaycee. Terry se convirtió instantáneamente en abuela de 2 niñas que no sabía que existían. A pesar de las circunstancias complicadas de su nacimiento, estas niñas eran parte de la familia Provin. Las primeras conversaciones fueron difíciles. Jaycee había vivido experiencias que eran imposibles de explicar completamente. Había criado a 2 hijas en condiciones de confinamiento. Había sobrevivido a situaciones que la mayoría de las personas no podrían imaginar. Pero también había esperanza. Jaycee había mantenido su humanidad y su amor durante los años más oscuros. Había protegido a sus hijas tanto como pudo. Había sobrevivido cuando muchos no habrían podido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, entrevistas con investigadores, exámenes médicos y el comienzo del proceso de sanar. Jaycee y sus hijas fueron llevadas a un lugar seguro, donde podrían comenzar el proceso de adaptarse al mundo real. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Era el tipo de final milagroso que rara vez ocurre en casos de niños desaparecidos. Jaycee Dugard, dada por perdida por muchos, había sido encontrada viva después de 18 años. Pero para la familia, la atención mediática era abrumadora. Solo querían privacidad para procesar lo que había ocurrido y comenzar el proceso de sanar como familia. Mientras la familia Dugard comenzaba su proceso de sanación, el sistema de justicia se movía para procesar a los responsables de la desaparición y confinamiento de Jaycee. Philip y Nancy Garrido fueron arrestados inmediatamente después del descubrimiento. Enfrentaron una larga lista de cargos federales y estatales, incluyendo privación de libertad, confinamiento ilegal y otros delitos graves. La evidencia contra ellos era abrumadora. Además del testimonio de Jaycee, los investigadores encontraron evidencia física en la propiedad de los Garrido, que corroboraba su historia. Las estructuras improvisadas donde Jaycee y sus hijas habían vivido aún estaban en el patio trasero. Los vecinos comenzaron a hablar públicamente sobre las cosas extrañas que habían notado durante años.
Muchos se sentían culpables por no haber reportado sus sospechas a las autoridades. Sus testimonios ayudaron a construir un caso contra los Garrido. En abril de 2011, Philip Garrido se declaró culpable de los cargos principales. Fue sentenciado a 431 años de prisión sin posibilidad de libertad. Moriría en prisión. Nancy Garrido también se declaró culpable de cargos relacionados con el caso. Fue sentenciada a 36 años de prisión, con posibilidad de supervisión después de cumplir la mayor parte de su sentencia. Las sentencias trajeron algún sentido de justicia, pero no podían devolver los 18 años perdidos. No podían deshacer las experiencias difíciles que Jaycee y sus hijas habían vivido. La verdadera justicia sería el proceso de sanación y recuperación. Jaycee también presentó demandas civiles contra el Estado de California y el gobierno federal. Argumentó que las fallas del sistema de supervisión habían permitido que su situación continuara mucho más tiempo del necesario. En 2010, California acordó pagar $20 millones a Jaycee como compensación por las fallas del sistema estatal. El gobierno federal pagó una cantidad adicional por las fallas en la supervisión de Garrido, mientras estaba en libertad condicional federal. Aunque el dinero no podía reparar el daño, proporcionó seguridad financiera para Jaycee y sus hijas. Les permitió obtener la terapia, educación y apoyo que necesitaban para reconstruir sus vidas. El proceso de sanación para Jaycee y sus hijas fue largo y complejo. Después de 18 años en cautiverio, reintegrarse al mundo normal presentaba desafíos únicos que pocos podían entender. Para Jaycee, todo era abrumador al principio. Las tiendas de comestibles tenían demasiadas opciones. La tecnología era confusa. Las multitudes la ponían ansiosa. Había perdido 18 años de desarrollo social y tenía que aprender cómo funcionar en el mundo moderno. Pero Jaycee tenía una fortaleza interior extraordinaria. La misma resistencia que la había ayudado a sobrevivir su cautiverio, la ayudó en su recuperación. Trabajó intensivamente con terapeutas especializados en trauma y recuperación. Sus hijas enfrentaron sus propios desafíos únicos. Habían crecido completamente aisladas del mundo exterior. No sabían cómo interactuar con otros niños. No entendían conceptos básicos sobre la sociedad moderna. La hija mayor, que tenía 15 años cuando fueron rescatadas, tuvo que aprender que su hermana Jaycee era en realidad su madre. Fue un ajuste emocional enorme que requirió años de terapia familiar. La hija menor, de 11 años, se adaptó más rápidamente, pero también necesitó ayuda intensiva para desarrollar habilidades sociales y académicas que otros niños aprenden naturalmente. Ambas niñas necesitaron educación especial para ponerse al día académicamente. Nunca habían asistido a la escuela formal, así que tenían que aprender no solo materias académicas, sino también cómo interactuar en un ambiente escolar. La familia trabajó con algunos de los mejores especialistas en trauma del país: terapeutas, psicólogos, educadores especiales y trabajadores sociales formaron un equipo para ayudar en la recuperación. Terry Provin también necesitó terapia. Había vivido 18 años de dolor, culpa y búsqueda desesperada. Aunque estaba extática de que Jaycee hubiera sido encontrada, también necesitaba procesar décadas de trauma. El proceso no fue lineal. Hubo días buenos y días malos. Hubo avances y retrocesos. Pero gradualmente, la familia comenzó a sanar y a construir una nueva vida juntos. En los años siguientes al rescate, Jaycee y su familia trabajaron incansablemente para construir una vida normal. Era un proceso lento,
pero cada pequeño paso hacia adelante era una victoria. Una de las primeras prioridades era la educación. Jay-Z había perdido toda su educación formal después del 5º grado. Trabajó con tutores privados para obtener su equivalente de diploma de secundaria y eventualmente tomó algunos cursos universitarios. Sus hijas también progresaron académicamente. Con educación intensiva y apoyo, pudieron integrarse eventualmente en escuelas regulares. Desarrollaron amistades y comenzaron a experimentar una infancia más normal. En 2011, Jay-Z decidió escribir un libro sobre su experiencia. A Stolen Life, a Memoir, se convirtió en un bestseller instantáneo. Compartir su historia fue tanto terapéutico para ella como educativo para el público. El libro proporcionó una perspectiva única sobre la supervivencia y la resistencia humana. Jay-Z escribió honestamente sobre los aspectos más difíciles de su cautiverio, pero también sobre cómo había mantenido la esperanza y protegido a sus hijas. Los ingresos del libro proporcionaron seguridad financiera adicional para la familia. Pero más importante, le dio a Jay-Z una voz para contar su propia historia en sus propios términos. En 2013, Jay-Z estableció la Fundación Jake, una organización dedicada a ayudar a otras familias de víctimas de secuestro y trauma. La fundación proporciona apoyo, recursos y terapia para familias que enfrentan situaciones similares. A través de su trabajo de defensa, Jay-Z ha ayudado a cambiar leyes y políticas relacionadas con la seguridad de los niños y la supervisión de delincuentes sexuales. Su experiencia ha informado mejores prácticas en la aplicación de la ley. Gradualmente, Jay-Z y sus hijas han construido una vida que, aunque diferente de lo que habría sido sin el trauma, está llena de amor, esperanza y propósito. Han demostrado que es posible sanar incluso de los traumas más severos. Terry Provin finalmente pudo ver a su hija graduarse, aunque fuera décadas después de lo planeado. Pudo conocer a sus nietas y ser parte de sus vidas. La familia que había sido destrozada por el secuestro se reconstruyó con una nueva configuración. La historia de Jay-Z Dugard se ha convertido en más que un caso de secuestro. Es un testimonio del poder de la esperanza, la resistencia humana y el amor inquebrantable de una madre. Terry Provin se convirtió en un símbolo para todos los padres de niños desaparecidos. Su negativa a rendirse, su fe incansable de que Jay-Z estaba viva, inspiró a familias de todo el mundo a nunca perder la esperanza. El caso también expuso fallas graves en el sistema de justicia criminal. Las múltiples oportunidades perdidas para descubrir a Jay-Z llevaron a reformas en la supervisión de delincuentes sexuales y en los protocolos de libertad condicional. Los vecinos que habían notado cosas extrañas pero no habían reportado sus sospechas, se convirtieron en defensores de la regla. Si ves algo, di algo. Su experiencia demostró la importancia de confiar en los instintos y reportar actividades sospechosas. Para los profesionales de la aplicación de la ley, el caso se convirtió en un estudio sobre la importancia de seguir cada pista completamente y nunca asumir que un caso es imposible de resolver. Los medios de comunicación aprendieron lecciones sobre cómo cubrir casos de niños desaparecidos de manera responsable, manteniendo la atención pública sin explotar el trauma de las familias. Para Jay-Z, el legado más importante es demostrar que la supervivencia es posible. Su historia ha dado esperanza a otros sobrevivientes de trauma severo, mostrando que es posible reconstruir una vida significativa después de experiencias devastadoras. Sus hijas, ahora adultas jóvenes,
han crecido para ser mujeres fuertes y resilientes. A pesar de sus comienzos difíciles, han encontrado sus propios caminos y propósitos en la vida. El caso también destacó la importancia del apoyo comunitario en los casos de niños desaparecidos. La comunidad de Lake Tahoe nunca dejó de buscar a Jaycee, y su apoyo continuo fue crucial para mantener el caso en la conciencia pública. La historia de Jaycee Dugard es fundamentalmente una historia sobre el poder de la esperanza frente a la desesperación absoluta. Es sobre el amor de una madre que nunca se rindió y la fuerza interior de una niña que sobrevivió a lo inimaginable. Durante 18 años, Terry Provin mantuvo viva la esperanza de que su hija regresara a casa. Enfrentó el escepticismo de otros, la presión de seguir adelante y años de falsas esperanzas. Pero nunca dejó de creer que Jaycee estaba viva. Su fe se justificó cuando Jaycee finalmente fue encontrada. Pero más que eso, su negativa a rendirse mantuvo el caso en la conciencia pública y, eventualmente, contribuyó al rescate de su hija. Jaycee, por su parte, demostró una resistencia extraordinaria. Durante casi 2 décadas en cautiverio, mantuvo su humanidad y protegió a sus hijas tanto como pudo. Nunca perdió completamente la esperanza de que algún día sería libre. Su historia nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede endurecer. Nos muestra que el amor de una madre por su hijo, el amor de una hija por sus propias hijas, puede sustentarnos a través de cualquier prueba. El caso también nos enseña sobre la importancia de los sistemas de apoyo. La familia extendida, los amigos, la comunidad, los profesionales dedicados, todos jugaron roles cruciales en mantener viva la esperanza y, eventualmente, en ayudar a la familia a sanar. Hoy, Jaycee Dugard es una defensora poderosa para otros sobrevivientes de trauma. Su voluntad de compartir su historia ha ayudado a cambiar leyes, mejorar sistemas y dar esperanza a otras familias en crisis. Sus hijas han crecido para ser jóvenes fuertes, que están construyendo sus propias vidas. El ciclo de trauma ha sido roto, reemplazado por un legado de resistencia y sanación. La historia de Jaycee nos recuerda que nunca sabemos de qué somos capaces hasta que somos probados. Nos muestra que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos cada día. Y nos enseña que a veces, contra todas las probabilidades, los milagros realmente ocurren. Que el amor verdaderamente puede conquistar al mal. Y que ninguna noche, sin importar cuán oscura, dura para siempre. En las palabras de la propia Jaycee, no hay palabras para la alegría que sientes cuando te das cuenta de que has sobrevivido. Que no solo sobreviviste, sino que triunfaste. La niña de 11 años que desapareció en South Lake Tahoe nunca regresó a casa, pero la mujer fuerte en la que se convirtió encontró su camino de vuelta. Y en ese viaje de regreso, encontró no solo su libertad, sino su propósito y su voz. Esta es la historia de Jaycee Dugard. Secuestrada a los 11, encontrada a los 29, sobreviviente para siempre.